En los últimos años, hemos visto un resurgimiento por parte de la comunidad de creadores aficionados del lanzamiento de títulos para consolas antiguas. Algunos nos traen juegos nuevos, otros con versiones de diferentes sistemas a máquinas de menor potencia, dando como resultado, en algunos casos, cosas verdaderamente sorprendentes. Una de las favoritas de estos desarrolladores es la 16-bit de Sega, la Genesis Omega Drive, consola que últimamente está teniendo un renacer en cuanto a novedades. Por lo que, en esta ocasión, veremos 3 ports o adaptaciones de títulos salidos en computadores para la negrita de Sega, todos muy diversos. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos nuestra andadura con la adaptación del clásico juego de estrategia en tiempo real de Westwood Studios. Hablamos del Command & Conquer. Este fue creado por Tommy Shea, utilizando la herramienta TomSock Studio Sega Kick, creado por él mismo. Hay que aclarar que estamos ante un producto inacabado, por lo que tiene muchas carencias. Tenemos una pantalla de título y otra de presentación, sin más. Aún así, los gráficos están muy buenos y guardan bastante parecido con la versión de ordenadores. En esta demo, manejaremos solamente a la facción Hermandad de Nock. Las animaciones de las edificaciones están muy logradas, destacando sobre todo el momento cuando las construimos. El mapa no se ve hasta que construyamos el radar. La forma de desplazarnos por la pantalla es a través de un puntero, que se mueve con la cruz del control, siendo bastante lento. Sabemos que el ideal es un mouse, pero no se puede. Con el botón A seleccionamos y con el C cancelamos. Como suele pasar en estos prototipos, no contamos ni con música ni efectos de sonido. No existen enemigos y tan solo tenemos pocas unidades disponibles. A medida que vamos añadiendo elementos, el juego se va ralentizando, al punto de colgarse cuando ya desplegamos varias unidades. Existen capturas de una versión más avanzada, aunque esta no está disponible. En ella se pueden apreciar las dos facciones en disputa y la inclusión del mineral Tiberium, el recurso del juego. Poco más que decir de un proyecto que tenía muy buena pinta, pero que lastimosamente quedó inacabado. Continuamos con un clásico de clásicos, sobre todo aquí en Latinoamérica, que a cada rato se nos cae el internet. Nos referimos al juego del dinosaurio del navegador Google Chrome. Esta vez nos encontramos ante un remake hecho por Mr. Bugware, al cual se le han agregado mejoras. Lo más notable de todo es su apartado gráfico, con color y un mejor diseño del personaje. El apartado musical, aunque suena una sola melodía, esta es bastante buena. El control es súper simple, un solo botón para el salto y nada más. En esta ocasión nos toca evitar las piedras, se han eliminado los pterodáctilos y tampoco podemos agacharnos. Tenemos que ir agarrando banderas, que nos suman un punto, cada 20 puntos nos dan una vida. Podemos aguantar 3 golpes, tras lo cual perdemos. Eso es todo, un juego bastante básico. Pudiera decir que es una oportunidad desperdiciada para agregar más elementos, como escenarios más elaborados y que vayan cambiando a medida que avanzamos, nuevos enemigos e incluso añadir power-ups. Sin embargo, el creador ha anunciado que se vienen novedades, entre ellas la inclusión de habilidades, un doble salto, capacidad de atacar y agacharnos e incluso un modo historia, además de versiones para Nintendo DS y PSP, así que vamos a darle el beneficio de la duda. El título lo puedes comprar en la página de itch.io, usando el enlace que dejaré en el comentario fijado. Gracias a Mr. Bugware por darnos una copia del juego para hacer este análisis. Finalizamos con la conversión del primer capítulo de una de las sagas míticas de Konami e Hideo Kojima, nada más y nada menos que Metal Gear. El autor de este port es Hawkman, junto con Ice Dragon D e Inger Bard en el tema del audio, y Tony Galvez en los GFX adicionales. Basado en el puerto hecho para el ordenador Amiga, creado por el mismo Hawkman, que a su vez proviene del original del MSX2, nos encontramos ante una adaptación bastante buena, incluso con algunos añadidos.
el aspecto visual es prácticamente calcado, usando la misma paleta de colores característica de esta entrega, oscuros y ocres, así como también la perspectiva cenital. Se ha creado una nueva banda sonora para la ocasión, que está muy bien, aprovechando las capacidades del chip de sonido de la Genesis Mega Drive. El control es sencillo aunque óptimo. Con C lanzamos golpes y con B usamos los objetos que tengamos equipados. Dependiendo del esquema de control que escojamos, varía el acceso a los menús. Con el control de 6 botones podemos poner el códec, los utensilios o las armas con un solo botón, mientras que con el control de 3 botones tendremos que pulsar A más una dirección para entrar en ellos. También tenemos un sistema de guardado, aunque lo malo es que no graba donde quedamos, sino en el último checkpoint. Un añadido excelente es la incorporación de múltiples idiomas, aparte del japonés original, con nuevas traducciones al inglés, francés y lo mejor, al español. Como muchos sabrán, la temática de Metal Gear es infiltrarnos en una base para cumplir una misión, tratando de pasar desapercibido lo mejor posible, si no, estamos fritos. Para ello, tendremos a nuestra disposición multitud de artilugios que nos ayudarán a cumplir el objetivo. No pueden faltar los camiones, que son como la TARDIS, más grandes por dentro que por fuera. Sin detallar mucho en el desarrollo del juego, eso se lo dejo a ustedes, es una forma de iniciarse en esta icónica saga del mundo de los videojuegos, ahora en tu Genesis Mega Drive. Y con Metal Gear concluimos el video de hoy. Si te ha gustado este contenido, regálame un generoso like, suscríbete y comenta. Y si quieres apoyar al canal, en la descripción están los enlaces a mi cuenta de PayPal, Ko-fi y Patreon. Será hasta la próxima. En conclusión, acabamos de presenciar 3 adaptaciones de juegos de ordenadores a la 16-bit de Sega, que quieren demostrar que esta consola no conoce límites. Aunque alguno quedó inconcluso, aún así quedan como ejemplo de que la inventiva y la creatividad pueden superar barreras técnicas. Y lo mejor de todo es que cada día se suman más proyectos, todo para la alegría de los incondicionales de la Genesis Mega Drive. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas conversiones de juegos de computadores a la Genesis Mega Drive? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué adaptación te gustaría ver en esta consola? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.